Muy buenos días, estimados estudiantes. Este es el material correspondiente a la semana 2 de actividades. En esta ocasión, y siguiendo los temas indicados por nuestro programa, vamos a hablar de la iniciación del procedimiento penal. No perder de vista que, al igual que todos los procesos, quiero decir, de cualquier materia, hay una finalidad a la cual va encaminada toda la actividad del órgano jurisdiccional cuando se inicia el proceso, y que es justamente la obtención de una sentencia, de una resolución, con la cual se ponga fin a la controversia que se somete a conocimiento del órgano jurisdiccional. En el caso de la materia penal, me parece pertinente, antes de hablar de los primeros actos que se realizan en la secuela del proceso penal, tener una visión general de cómo es que se van desarrollando estas etapas, es decir, cuál es la estructura del procedimiento penal. Si bien ustedes con toda seguridad ya conocen este tema, pero vamos a situarnos en el contexto para poder entrar de lleno a las primeras acciones que se realizan durante el proceso penal. Entonces, es pertinente recordar que existen, de acuerdo con nuestra legislación vigente, dos tipos de procedimientos, que son el procedimiento penal ordinario y el procedimiento penal especial, bueno, que de hecho son varios, ahorita los vamos a enunciar. Y en cuanto hace al procedimiento penal ordinario, este tiene su fundamento en el orden constitucional y evidentemente en la legislación secundaria. Este procedimiento es el que se sigue cuando a una o a más personas se les investiga por un hecho que la ley señala como delito y en el que no se aplique alguno de los procedimientos especiales que señala la propia legislación. Entonces, al igual que en otras materias, todo aquello que no tenga señalada por la ley una tramitación especial se llevará a cabo a través del procedimiento ordinario. Este procedimiento penal ordinario tiene las fases que podemos ver enlistadas en esta diapositiva. La fase de investigación, que es la que vamos a hablar en esta ocasión, la fase intermedia, la fase de juicio oral, y pues también se pueden considerar los recursos y por supuesto la fase de ejecución penal, que de hecho en este curso pues es la más relevante, puesto que recuerden que estamos hablando del estudio de la penología. Y por supuesto, la pena se establece al final o al cierre del procedimiento, y la fase de ejecución es propiamente en la que vemos aplicada a la práctica o a los hechos, o ya con una ejecución real, la pena o sanción que se haya impuesto. Bien, entonces ya entrando de lleno a la primera fase, que es la fase de investigación. Bueno, ahorita vamos a dar una perspectiva general de todas las fases, pero en esta fase de investigación, que es la que en esta ocasión nos interesa por ser el tema que nos ocupa, esta se encuentra a cargo del Ministerio Público, quien se auxilia de la Policía Ministerial para llevar a cabo la investigación. Tenemos básicamente dos tipos de investigación: la desformalizada o no judicializada, que es la que todavía no llega a conocimiento del juez, se encuentra plenamente en las manos del Ministerio Público, auxiliándosele de la Policía Ministerial. En esta fase, el Ministerio Público realiza la investigación sin causar actos de molestia. Y por supuesto está la formalizada o judicializada. Esta se lleva a cabo cuando ya se encuentra en conocimiento del juez de control, y será este órgano quien vigile todos los actos que realiza
el Ministerio Público. De acuerdo con la estructura que vimos hace unos momentos, viene después la fase intermedia. Durante la fase intermedia se realizan estos actos procesales: la depuración del hecho, la depuración del derecho y la depuración e incorporación de pruebas. Después tenemos la fase de juicio oral. Esta es la etapa central del procedimiento penal, en donde se discute la tesis de las partes, lo que hemos llamado la teoría del caso, se realiza la prueba y, por supuesto, se resuelve el fondo del asunto. Durante la fase de recursos, en caso de que se llegue a ella o se presente alguna de estas figuras, hay que recordar que se trata de una segunda instancia y consiste en los diversos medios de impugnación que, a manera de recursos, contempla la ley. Recuerden que existe una distinción importante entre medio de impugnación y recurso. En este caso nos referimos como recursos a los medios de impugnación ordinarios que la propia legislación penal prevé para combatir la resolución o las resoluciones, porque evidentemente van enfocados a diferentes tipos de resoluciones. Aquí encontramos la revocación, la apelación, la revisión extraordinaria. Más adelante, por supuesto, en la secuela del proceso volveremos sobre estos temas. Y la fase de ejecución penal, como comentábamos hace unos minutos, está conformada por las reglas contenidas en las leyes sobre ejecución y se encuentra a cargo de los jueces de ejecución penal. Eso es en cuanto al procedimiento penal ordinario. Mencionábamos que existen también procedimientos especiales. Estos también se encuentran contemplados en el orden constitucional y en la legislación secundaria, y son los que podemos ver aquí enlistados: el procedimiento abreviado, el procedimiento para inimputables, los procedimientos para pueblos y comunidades indígenas, los procedimientos por delitos de querella privada. Muy bien, entonces, ya que tenemos este panorama general que, insisto, seguramente ustedes ya conocían, puesto que se encuentran especializándose en esta materia, vamos a hablar del inicio de la investigación criminal y de los actos que se llevan a cabo durante esta fase o esta etapa del procedimiento penal. Como bien saben, la investigación criminal puede iniciar con detenido o sin detenido. Las formas de iniciarla sin detenido son a través de la denuncia y de la querella. Esta querella puede ser pública o ministerial, o bien puede ser judicial o privada, que fue en su momento una de las grandes novedades que introdujo la reforma al sistema de justicia penal. Y para el caso de que inicie con detenido, será bajo dos supuestos que también ustedes ya conocen, que son la flagrancia y el caso urgente. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas y cuáles son los actos que se dan en relación con ellas. Bien, la querella decíamos que puede ser pública o ministerial, es la que se presenta ante el Ministerio Público y será este órgano el encargado de darle seguimiento, o también puede ser judicial o privada, cuando la persona que acude se presenta directamente ante el juez de control para ejercitar su acción penal privada, por supuesto también bajo los supuestos que la propia ley prevé para ello. En caso de que la investigación inicie con detenido, el Ministerio Público debe llevar a cabo varias acciones. En primer término, debe examinar las condiciones en que se realizó la detención, debe realizar el registro de la detención, mismo que deberá contener
la fecha y hora de la puesta a disposición, los datos generales de quien realiza la puesta a disposición, los datos generales del indiciado y el resumen de los hechos. Una vez realizado esto, el Ministerio Público deberá tomar sus determinaciones preliminares. ¿Cuáles son estas determinaciones preliminares? Bien, pues el Ministerio Público puede decretar la libertad inmediata del presentado por alguna de estas razones, porque falten supuestos de flagrancia o de caso urgente, porque falte un requisito de procedibilidad, por dejar sin efectos la detención en el caso de la libertad condicionada, por otorgar caución, esto es por aplicación de medida cautelar, se le otorgará su libertad al detenido siempre y cuando garantice su comparecencia ante la autoridad. Esta sería la segunda determinación que puede tomar el Ministerio Público, es decir, la libertad condicionada. O bien bajo protesta, en este caso se le otorga su libertad siempre y cuando proteste presentarse ante la autoridad cuantas veces se le requiera. Otra determinación que puede tomar el Ministerio Público es decretar la retención. Esto podrá hacerlo siempre que haya datos de prueba que acrediten los presupuestos de la flagrancia, en su caso, la existencia del hecho que la ley señala como delito y las formas de intervención de la persona presentada en el hecho delictivo. El Ministerio Público en este caso tiene 48 horas para realizar las diligencias y presentar a la persona ante el juez de control para que éste califique la detención. Posteriormente decretará la puesta a disposición del indiciado ante el juez de control. Como ya habíamos dicho, dentro de las 48 horas siguientes a su puesta a disposición, y una vez que se realiza esto, el juez convocará a una audiencia para verificar la legalidad o ilegalidad de la detención. Muy bien, pues volviendo al punto que mencionábamos relativo a los actos de investigación, lo que debemos resaltar aquí es que las diligencias que se realizan durante la fase de investigación ministerial comprenden dos momentos: los actos de investigación para la vinculación a proceso y los actos de investigación para la acusación. En lo que hace a los actos de investigación para vinculación a proceso, son aquellos que de forma inmediata realiza el Ministerio Público en cuanto se hace sabedor de la noticia criminal, por requisito de procedibilidad o porque la policía ha puesto a su disposición a una o varias personas que fueron detenidas en flagrancia o por caso urgente. En lo que hace a los actos de investigación para la acusación, son aquellos que se realizan a partir del auto de vinculación a proceso y que tienen por objeto perfeccionar o robustecer los primeros actos de investigación que se llevaron a cabo. Hay que tener presente que la dirección de la investigación, por imperativo constitucional, corresponde al Ministerio Público y a las policías como auxiliares, las cuales van a actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función. Esto de acuerdo con el artículo 20 constitucional. El Ministerio Público tiene varias obligaciones. Debe realizar por sí mismo o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que se consideren conducentes
al esclarecimiento de los hechos. Impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores. El imputado, la víctima, el ofendido y los demás intervinientes podrán proponer al Ministerio Público todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Si el Ministerio Público rechaza la solicitud, el interesado puede reclamar ante su superior jerárquico para obtener un pronunciamiento definitivo. El imputado también puede intervenir en las diligencias. Puede participar en las actuaciones ordenadas por el MP siempre que sea necesario para asegurar el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. El Ministerio Público podrá dar las instrucciones que considere conducentes para su adecuado desarrollo y también podrá excluirlos de la diligencia en cualquier momento. Podemos encontrar también el supuesto de que existan pluralidad de investigaciones sobre los mismos hechos y que existan pluralidad de órganos que estén investigando esos hechos. Si existe pluralidad de investigaciones, se podrá investigar separadamente cada delito del que se tenga conocimiento. Se podrá desarrollar la investigación conjunta de 2 o más delitos cuando esto resulte conveniente. Cuando 2 o más investigaciones se conduzcan en forma conjunta, el MP podrá separarlas en cualquier momento. En caso de que exista pluralidad de órganos, es decir, pluralidad de agentes del MP, que se encuentren investigando los mismos hechos y con motivo de esta circunstancia se afecte el derecho de defensa del o los imputados, estos podrán pedir a los superiores jerárquicos que resuelvan cuál de ellos tendrá a su cargo el caso. Las diligencias de investigación que requieran autorización judicial previa podrán ser solicitadas por el MP antes de la comunicación de imputación o de la vinculación del imputado a proceso. Existen una serie de actos de investigación que requieren esa autorización judicial que tendrá que solicitarse ante el juez de control. Tenemos aquí estos actos que son autorizar anticipos de prueba, resolver excepciones, resolver sobre la aplicación de medidas de coerción, otorgar autorizaciones, controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales, resolver toda solicitud propia de la etapa preliminar. Cuando el MP requiera realizar un acto de investigación sin previa comunicación al indiciado, el juez deberá autorizar que se proceda en la forma solicitada, siempre y cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia permitan presumir que esa circunstancia resulta indispensable para su éxito. Existen 4 reglas que se deberán aplicar y que son nuestra guía para determinar el valor de las actuaciones. La primera regla es que las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el dictado de sentencia. Recuerden que incluso no se podrán incorporar a la etapa de juicio a menos que se utilice la técnica adecuada y la propia ley lo permita. La segunda regla es que tendrán valor probatorio para el dictado de sentencia las actuaciones para el anticipo de prueba y aquellas que la legislación procesal autoriza a incorporar por lectura durante la audiencia de juicio oral. Tercera regla
Las actuaciones practicadas durante la fase de investigación sí podrán ser invocadas como elementos para fundar estos aspectos: la orden de aprehensión, el auto de vinculación a proceso, las medidas cautelares personales, la apertura del procedimiento abreviado. La cuarta regla es que los elementos de prueba que sirvan para dictar el auto de vinculación a proceso y las medidas de coerción carecen de valor probatorio por sí mismos para dictar la sentencia, sin perjuicio de ser introducidos como prueba en el juicio y salvo las excepciones previstas por la ley. Bien, decíamos entonces que la investigación puede ser judicializada y no judicializada o informal. En este caso, ya hablamos de la investigación desformalizada. Ahora hablaremos de la investigación judicializada. Los actos de investigación que se pueden llevar a cabo durante este tipo de investigación, valga toda la redundancia, son cateos de recintos particulares, cateos de otros locales, inspección de personas, inspección de vehículos, inspecciones colectivas, aseguramientos, clausura de locales, intercepción y secuestro de comunicaciones y correspondencia, levantamiento e identificación de cadáveres, peritajes, reconstrucción de hechos, reconocimiento de personas, reconocimiento de objetos, y todos estos actos de investigación tienen el límite del plazo señalado para el cierre de la investigación. En esta investigación judicializada, que como decíamos es la que ya se presentó o ya se tiene bajo el conocimiento del juez de control, estos actos deberán realizarse bajo la supervisión del mismo. Decíamos que estos actos se podrán realizar antes de que se cierre la investigación. ¿En qué momento se cierra esta investigación? Bueno, pues una vez que transcurre el plazo para la investigación, el MP la deberá cerrar. En caso de que no lo haga, el imputado o la víctima pueden solicitar al juez que lo aperciba para que proceda al cierre. En tal caso, el juez informará al superior jerárquico del MP para que cierre la investigación en el plazo de 10 días. Una vez que transcurran esos 10 días sin que se cierre la investigación, el juez deberá declarar extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los representantes del MP. Viene entonces el cierre de la investigación. Una vez que el MP ha declarado cerrada su investigación, podrá tomar las determinaciones siguientes: formular la acusación, solicitar la aplicación del proceso abreviado, solicitar la suspensión del proceso, solicitar el sobreseimiento de la causa, solicitar la conciliación o solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad. Recuerden que hay salidas alternas al proceso penal. Es por eso que se puede tomar cualquiera de estas determinaciones que sean aplicables al caso, y por supuesto que los requerimientos para cada caso se encuentren previstos por la ley y autorizados por la ley. Una vez que el MP ha cerrado la investigación y ha determinado cuál va a ser el seguimiento que se dará al caso del cual se trate, viene la determinación a la audiencia intermedia, en caso de que el MP decida formular acusación o en caso de que decida llevar a cabo, y la ley lo permita, un procedimiento abreviado,
una suspensión del proceso a prueba, bien decretar el sobreseimiento, bien solicitar la conciliación o bien aplicar algún criterio de oportunidad. Cualquiera de estas determinaciones las deberá enviar al juez de control. Recibida la solicitud, el juez la notificará a las partes y citará dentro de 24 horas siguientes a la audiencia intermedia. Muy bien, pues esas son las primeras actuaciones que se llevarán a cabo al inicio del procedimiento penal. Como ya vimos, hay varias determinaciones que se pueden tomar en caso de que se determine continuar con el procedimiento. Esto se dilucidará durante la audiencia intermedia, que será materia de nuestra próxima sesión. Hasta aquí dejamos la fase inicial y pues les invito a escuchar las retroalimentaciones, a realizar sus lecturas para que podamos dar seguimiento a todos estos temas. Muy bien, pues me despido de ustedes. Que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.